El Banco de la Reserva Federal de Atlanta, en Estados Unidos, ha hecho ya varias predicciones señalando que el Producto Interior Bruto ha vuelto a disminuir en el segundo trimestre de este año. ¿Qué quiere decir eso y cómo nos afecta? Si la predicción de Atlanta se confirma el 28 de julio, cuando salgan los datos oficiales, querrá decir que Estados Unidos se encuentra técnicamente en recesión, pues decimos que esta se produce cuando el crecimiento del PIB es negativo durante 2 trimestres consecutivos. Lo que yo predije se habrá cumplido y ahora cabe preguntarse las consecuencias que tendrá. Entrar en recesión quiere decir que la actividad de una economía disminuye, lo que se traduce en menor producción de bienes y servicios y normalmente en bastante menos empleo. Y las causas que pueden provocarla pues pueden ser lógicamente muy variadas. Unas veces son el resultado de problemas externos o incluso ajenos a la economía, como ocurrió con la pandemia. Otras se producen porque fallan alguno o todos al mismo tiempo de los motores que mantienen en marcha la economía. Por ejemplo, si caen las exportaciones porque se deteriora el comercio internacional, si disminuye el consumo de los hogares porque han bajado demasiado los salarios, si se hunde la inversión de las empresas porque no están obteniendo suficientes beneficios o tienen malas expectativas, si disminuye el gasto público cuando no debe, o por último, si se cierra el grifo del crédito, como pasó a partir de 2007. Y lógicamente una recesión también puede ser el fruto inevitable de políticas económicas inadecuadas. ¿Qué pasará si el 28 de julio se confirma que la economía estadounidense está en recesión? Pues yo creo que veremos pronto que ocurre lo mismo en bastantes otras economías, entre ellas y sobre todo Alemania, y después otras más, quizá la española. Por si eso ocurre, que yo creo que es lo más probable, ahora en este vídeo solo quiero hacerte 4 advertencias. Primera, no hagas caso cuando te digan que esta nueva recesión o crisis es por culpa de Rusia y de la guerra criminal que desató contra Ucrania. No es verdad. Segunda, sus causas vienen de atrás y tienen que ver con las políticas inadecuadas que los gobiernos han aplicado desde antes de la pandemia. Esta produjo una crisis, pero dejó enterrada otra que había empezado y esa otra es la que se está despertando ahora. Tercera, el detonante de la recesión que casi con toda seguridad se nos echa encima tiene que ver, en particular, con la no respuesta de los bancos centrales y los gobiernos a la inflación. Como te he explicado en otros vídeos, la que estamos sufriendo no se debe a las causas que están diciendo y es imposible combatirla con las medidas que están adoptando. Al revés, adelantan la recesión, como estamos viendo. Cuarta, todo tiene arreglo. Pero para ello hay que saber abordar bien los problemas, es decir, reconocer sus causas reales y dar soluciones que se correspondan con esas causas y no con otros factores. Ya te he hablado en otros vídeos y artículos de las medidas que yo creo que habría que adoptar, pero me temo que tendré que seguir insistiendo en ello en las próximas semanas. Si te digo la verdad, no tengo ninguna esperanza en que me escuchen o me hagan caso, pero no me queda otro remedio. Yo al menos seguiré insistiendo.